por este lado, Virginia. ¿Está bien ahí? Sí. Más para atrás te puedes ir. Ahí está bien. Queridos hermanos, desde que el reino de España, por la voluntad y la gracia de Dios, descubrió y conquistó las Indias del oeste, que algunos han dado en llamar el Nuevo Mundo, nos hemos visto con la sucesiva aparición de numerosos y complicados problemas, que nada en la historia universal pudo dejarnos prever. En efecto, estas nuevas tierras están habitadas por gentes que han sido vencidas y sometidas en nombre del único y verdadero Dios. Pero ciertos rumores hostiles difundidos por los ingleses, los holandeses y los franceses aseguran que se han cometido malos tratos contra los indios y lo peor, en nombre de nuestra religión y de nuestra Santa Madre Iglesia. A causa de los dichos rumores y a petición del Rey de España, el Santo Padre ha enviado hasta nosotros a un legado con una misión precisa: decidir con vuestra ayuda si los indígenas son realmente seres humanos, auténticas criaturas de Dios y hermanos nuestros por la descendencia de Adán, o si por el contrario, como lo sostiene el profesor Sepúlveda en su libro Demócrates Alter, las causas justas de la guerra, los indígenas son seres de una categoría distinta e inferior, o aún peor, los súbditos del imperio del diablo. Antes de comenzar, tengo a bien el presentaros a los principales protagonistas de esta controversia. Por favor, hermanos, poneos de pie. De pie. Su Eminencia el Cardenal Salvatore Ronchieri. El hermano Bartolomé de las Casas, quien se opone a la publicación de la obra y que deberá exponernos el porqué de su negativa. Y el profesor Juan Ginés de Sepúlveda, el autor del libro y que deberá defender aquí su obra. Podéis sentaros, hermanos. Debo recordaros que estamos aquí para escuchar y analizar atentamente las opiniones de unos y de otros y poder tomar así una resolución, la cual será ipso facto aceptada por el Santo Padre y por lo tanto irrevocable. Si alguien desea hablar, que lo haga saber levantando la mano. Así podremos llevar un buen orden durante el transcurso de esta controversia. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. ¿Quién desea tomar la palabra? ¿Vos quizás, señor obispo? Profesor, ¿desearíais comenzar? Hago recordar
vuestra eminencia y a todos los honorables miembros que conforman esa digna asamblea, que yo no solicito nada más que la autorización para publicar mi obra. Mi objetivo no es la promulgación de ninguna ley en particular, de ningún reglamento, de ningún decreto, puesto que eso no es de mi competencia. No negaréis, profesor Sepúlveda, que si vuestra obra Demócrates Alter llegase a ser publicada, podría ejercer una determinante influencia sobre aquellos cuya misión específica es la de gobernar y poner en práctica la promulgación de las leyes. Las apreciaciones a las que aludís, eminencia, nacen de vuestro propio criterio. Mi petición concierne solamente a la publicación de un libro. De ahí que este modesto estudio pueda influir sobre las decisiones del reino, bueno, eso ya no es de mi responsabilidad. Señor obispo, ¿podríais darnos vuestra opinión sobre el libro del profesor? Eminencia, supongo que no he venido aquí únicamente para dar mi opinión sobre dicho libro, ya que todos saben que soy partidario de su total prohibición. Ese libro es tendencioso, mentiroso, y todo lo que en él se cuenta es infame y en contradicción permanente con la doctrina de la Santa Iglesia. En una palabra, ese libro es terriblemente peligroso para la convivencia entre los seres humanos. Hermano, explicadnos por favor la contradicción que encontráis con la doctrina de la Iglesia. Bien, iré directo al asunto y diré toda la verdad acerca de aquellos a quienes estamos arrebatando cada día la vida. Pues por cada minuto que pasa en las Indias, miles de inocentes son exterminados, y si queremos hacer algo por ellos, debemos actuar rápido, con la mayor urgencia y la mayor celeridad. Rápido, sí, pero siempre con la verdad, señor obispo. La verdad es muy simple, eminencia. Estamos masacrando a todo un continente. Masacrando. Sí, eminencia, masacrando. Desde el primer instante que los conquistadores pusieron el pie sobre las Nuevas Indias, los conquistadores no han cesado de esclavizar, torturar y destruir a los pueblos indígenas. La terrible fiebre del oro les ha enloquecido y poseído. Lo único que desean es oro, oro, oro. Todas las cosas y los seres están sometidas al oro, todo, como si este se tratase de un nuevo Dios. Entonces los desdichados indios son arrojados en masa a las minas, como si se tratase de animales privados de razón, y allí en esos huecos oscuros mueren por millares. Un hedor fétido y nauseabundo surge de esos agujeros inmundos, negros y húmedos, peores que el mismísimo infierno. Ya estamos informados acerca de los trabajos en las minas. Hemos recibido informes provenientes de diferentes fuentes. Eminencia, se trata de millones de asesinatos. De millones. Sí, de millones, como bestias en el matadero. ¿Y con qué métodos? ¿Cómo? ¿Con qué método, eminencia? Bueno, ¿de qué manera se preferís? Bueno, por la espada sobre todo, ya que la pólvora es demasiado cara. A veces se les empala por grupos de 13, se les enrolla en paja seca y se les mete fuego. ¿Y por qué por grupos de 13? En honor a Jesucristo y a sus 12 apóstoles. En honor a Cristo. Sí, eminencia, nuestro Señor Jesucristo es venerado con estos horrores y con muchos otros que ni siquiera podríais imaginar. Los soldados cortan las manos a los indígenas y luego les sueltan en la selva diciéndoles: id y llevad este mensaje, mostrad a los otros quiénes somos. Señor obispo, deploro todo esto tanto como vos, pero pensad que se trata tan solo de antiguos métodos de guerra. Los romanos hacían las mismas cosas en las grandes. Julio César hacía cortar la mano a los prisioneros y los dejaba libres en ese estado a fin de que sirviesen de ejemplo. Estamos aquí una vez más en el ámbito cruel de la guerra, hermano Bartolomé. ¿A la guerra? ¿De qué guerra? ¿Quién nos ha declarado la guerra? ¿Quién ha venido a atacarnos? ¿Quién ha venido a turbar nuestra paz? ¿Contra quién estamos en guerra? Al principio sus pueblos se acercaban a nosotros sonrientes, alegres, curiosos, con el único deseo de conocernos, cargados con frutas y regalos. Y nosotros a cambio le hemos dado la muerte. La muerte en el nombre de Cristo. Blasfemia. Eminencia, ¿no es eso acaso una blasfemia? Profesor, la santidad de este lugar y la presencia de su eminencia nos autoriza a decirlo y a escucharlo todo. Durante el transcurso de esta controversia no podemos ocultar nada a Dios. Todos los horrores que he visto cometer, los he visto cometer en el nombre de Cristo. En Cuba, por ejemplo, en un lugar llamado Caonao, un destacamento de soldados de quienes yo era el capellán hizo un alto en el lecho de un torrente seco. Allí afilaron minuciosamente sus espadas en las piedras.
Después emprendieron marcha hasta la próxima aldea y de pronto alguien dijo: ¿por qué no probamos el filo de nuestras armas? Un soldado sacó primero su espada. Los otros al verle hicieron lo mismo. A la vuelta de un instante, todos estaban destripando a los aldeanos. Yo corría como un loco a todos lados. La sangre chorreaba por todas partes. En eso vi a un soldado que reía mientras plantaba su daga en el costado de un niño. Y este corría de un lado a otro, sosteniendo sus entrañas que se le escapaban de entre las manos. Mientras tanto, el capitán don Francisco Narváez no hacía nada. Esperaba allí, con su rostro frío, inmóvil. ¿Con qué motivo? Sin ningún motivo aparente, eminencia. Nuestros soldados han perdido todo temor a Dios. Se han vuelto capaces de cometer crueldades tan monstruosas que nadie podría imaginar. En Cholula, por ejemplo. En Cholula toda la población fue degollada bajo el grito de Santiago. La masacre duró 3 días, 30.000 muertos. Pero ¿cómo es posible que se cometan semejantes masacres? Los indios no se defienden. Son atacados por sorpresa, eminencia. Nunca comprendieron lo que les pasaba. ¿Quiénes éramos? ¿Qué era lo que queríamos? Nunca se imaginaron que fuésemos tal como somos. Hermano Bartolomé, ¿estuvisteis en Cholula? No. Pero muchos testigos me lo contaron todo. Es propio de la naturaleza humana hablar mucho y pensar poco. ¿Estáis insinuando, profesor? No insinuo nada, creo ¿Estáis sinceramente. Debo recordaros que no son las acciones guerreras las que nos preocupan. No estamos aquí para decidir sobre la posible crueldad de nuestros soldados. Estamos aquí para determinar cuál es la naturaleza y la calidad de los indígenas. Razón por la cual, señores, os pido que clausuréis aquí el capítulo de las abominaciones. Hermano Bartolomé, ¿podríais describirnos cómo son los indígenas? Son generosos, hermano Romo, y de bello porte, pacíficos y dóciles como tiernos corderos, generosos y desprovistos de cualquier tipo de artificio. ¿Os parecen inteligentes? Sin duda, ¿De la misma inteligencia que la nuestra? totalmente. A pesar de ello, hermano Bartolomé, y sin desvío de otros testimonios, los indígenas son ignorantes, ingenuos, crédulos e impresionables por presagios dudosos. Eso es al menos lo que nos cuenta el profesor Sepúlveda en su libro Las causas justas de la guerra. Así es. Y para apoyar aún más mi tesis sobre la condición inferior de esos pueblos, puedo exponer, si gustáis, un cúmulo de otra serie de aberraciones que no he mencionado en mi libro y que estoy seguro que os divertirán. Por ejemplo, profesor. Los indios creen que por un sortilegio cósmico los españoles no han sido nunca niños que nacen así adultos, sin madre. Es normal, no ven llegar nada más que hombres armados. Hay algunos que ofrecen hasta aves a los caballos en señal de homenaje. Válgame el cielo a los caballos. Sí, eminencia, porque se imaginan que los caballos hablan, piensan y dan consejos a los caballeros. Eminencia, aquellos pueblos desconocían a este animal. Su presencia les maravillaba. Y por encima, los españoles impostores hacían todo lo posible por persuadirles de que el hombre y el animal no eran más que uno. A tal punto que comían y dormían montados en sus cabalgaduras. Creen que los españoles vienen del cielo, que nacen con la coraza y la armadura puestas, que son inmortales. Nosotros, profesor, ¿no éramos acaso ingenuos e ignorantes? No íbamos a la búsqueda de sirenas y minotauros, hombres con la cabeza en el pecho, a buscar ciudades enterradas en la selva y cubiertas de cúpula de oro macizo. Nos hemos lanzado como hordas salvajes y despiadadas a la búsqueda del dorado. Ay, señor obispo, el dorado. Todos conocemos muy bien esas ilusiones. Ocurre siempre lo mismo en cada aventura, lo sabéis muy bien. Entonces, ¿por qué aceptar nuestras fantasías, nuestras creencias y burlarnos de la de los indios? Señor obispo, ¿pensáis que yo me burlo? Hermano Bartolomé, vos habéis sostenido en vuestros escritos y conferencias que los indígenas son capaces de mostrar sentimientos cristianos. ¿Seguís manteniendo esa opinión? Al menos en un principio era así. Aquellos pueblos creían en nuestra palabra, acogían favorablemente nuestra fe e intentaban comprenderla.
Nosotros les predicábamos: no desearás los bienes ajenos. Y les robábamos sus bienes. Les decíamos: no matarás a tu semejante bajo ningún pretexto. Y para que esto sea bien claro, los matábamos. Después de todo esto, señores, ¿cómo es posible hablar de fe cristiana? Hermano Bartolomé, decidme una cosa. ¿Cuándo habéis tomado la decisión de predicar contra los españoles? Yo no predico contra los españoles, sino contra la brutalidad y la injusticia. Es lo que vos decís. Mas no es extraño que la culpa de todos los males de la conquista recaiga siempre sobre los ¿Qué españoles. queréis decir con eso de extraño? Quiero decir que vos no veis el mal sino cuando relatáis las acciones También españolas. hablo del mal cuando se trata de los moros. Ah, los moros. Eso, los moros. Por fin las cosas comienzan a estar claras. Lo suponía al estudiar vuestros escritos. Y la alusión que acabáis de hacer sobre los moros me lo confirma por completo. ¿Qué os confirma, profesor? Hermano, desde vuestra llegada a las Nuevas Indias, al contrario de los moros, esas tribus os han fascinado. Yo podría decir incluso que hasta seducido. Vos habláis de ellos con tanta pasión, con tantos excesos. Hablo de lo que he visto. Los excesos están en los hechos y no en las palabras. Los hechos, sí, los hechos. Sin embargo, hombres muy respetables, que como vos también han realizado el viaje a las Nuevas Indias, nos han relatado vivencias totalmente opuestas a las vuestras. Hay mentirosos en todas partes. ¿Debo hacérselo saber, profesor? Eminencia, es muy fácil tratar al adversario de mentiroso. Consideraré esto como un insulto, mas no como un argumento. Se puede ser mentiroso sin saberlo, callándose sin hablar. Es el caso de la mayoría de los hombres que, a pesar de ver tantas injusticias, no dicen absolutamente nada. Hay otros, sin embargo, que hablan en demasía sin haber visto cosa alguna. Profesor, si os referís a mí con vuestra alusión, habéis fallado por completo en vuestro propósito. Porque si bien hablo mucho, es porque también he visto mucho. Sí, no lo dudo. Pero hay otros testigos que han visto las mismas cosas que gozan de una magnífica reputación y que, sin embargo, al referirse a vuestra persona, dicen con pesar que por momentos perdéis la cabeza. ¡Que yo pierdo la cabeza! Pues bien, si pierdo la cabeza, ¿por qué he sido llamado aquí? ¿Para qué se solicita mi opinión? ¿Por qué el rey quiere escucharme? Si es verdad que estoy loco, eminencia, ¿qué hago yo aquí? Señor obispo, nadie de los aquí presentes os considera un loco. Al menos que yo sepa. Lo que me parece más significativo en vuestro caso, y no soy el único que así lo piensa. Tenéis cuidado con lo que vais a decir, señor. Sí, eminencia, descuidad. Algo en vos se ha descubierto, se ha trastornado y finalmente os ha desviado del camino de la verdad. Esos signos de los cuales habláis y habláis sin cesar os han cegado, encandilado, a tal punto que no sois capaces de ver su verdadera naturaleza. Por ejemplo, profesor. Vos decís que son dóciles como corderos. Esta comparación se repite tanto en vuestra pluma como en vuestra lengua. Mas si son como las ovejas, no pueden ser como los hombres. Pues ¿quién puede decir que el hombre es dócil? Jesucristo lo dice. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Sed hombres de bien. Sí, pero él también dice en San Mateo: No he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino la espada. Jesucristo ama el combate, ama las conquistas. ¿Creéis que de otra forma hubiera permitido llevar a cabo la más grande hazaña de todos los tiempos, incomparable a ninguna otra jamás antes realizada? He vuelto a entender por qué la ha permitido. Porque a Jesucristo le repugnan los idólatras. Sin duda nuestro Señor, en su infinita bondad, hizo todos los esfuerzos para iluminarlos, para conducirlos a buen camino. Sin embargo, ellos, eminencia, han persistido en el crimen y en el pecado. Y entonces Él ha decidido castigarlos. ¿De qué pecados habláis? ¿De qué crímenes? ¿Quién es el criminal? ¿Quién viene con armas de fuego? ¿Quién incendia y masacra aldeas enteras? ¿Quién ha violado, torturado y masacrado? ¿Quién es aquí el acusado?
quién estamos procesando. ¿Me lo vais a decir de una vez por todas? Señor obispo, estoy completamente seguro que elevando el tono de voz, uno no se hace comprender mejor. Las verdades más grandes pueden ser dichas en un momento. No estas, eminencia, no estas. ¿Quién sabe, hermano? Aquel que grita pretende tapar la voz del otro que sin duda le incomoda. No pretendo hacer callar a nadie, eminencia. Pero hay muchas voces que permanecen a la fuerza en el silencio. Hermano, ¿cómo reaccionan los indígenas a las atrocidades de las cuales vos habláis? Son de una naturaleza tan afable. Y los hemos agredido tan violentamente que ya no han podido encontrar la fuerza para resistirnos. O quizá no ven la necesidad de hacerlo, hermano Bartolomé. ¿Quién lo sabe, hermano Romo? ¿Quién lo sabe? En todo caso han caído en una total desesperación. Ha comenzado a haber numerosos partos con niños muertos. Las madres toman ciertas hierbas con el fin de que sus hijos no se conviertan en nuestros esclavos. Esos pueblos han llegado a tal punto de angustia que ya no aman la vida. Han perdido todo el deseo de vivir. Asistimos así a la agonía de todo un continente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo los repudia. Explíquese, profesor. Eminencia. Esas criaturas bajo apariencia humana no forman parte del pueblo de Dios. Acabáis de decir que han perdido todo el deseo de vivir y que sus crías nacen ya muertas. Pues bien, ¿no es la señal luminosa de la reprobación divina? ¿No será que están ya doblegados por la mano de Dios y lanzados a las llamas eternas del infierno? Profesor, os proclamáis con mucha facilidad portavoz de la voluntad de Cristo. Me proclamo portavoz de la obra de Dios y de la de Cristo Rey. ¡Que Dios te cúmpla! ¡Ya tenemos! Disculpad, eminencia. Pero ¿acaso no está totalmente establecido que todos los seres humanos, que todos los pueblos de la tierra, sea cual sea su origen o raza, han sido creados para que tarde o temprano sean cristianos? Es una verdad absoluta, puesto que tan solo la religión cristiana es universal. ¿Podría alguien poner en duda este principio? No, bajo ningún concepto. Pues bien, ahora descubrimos pueblos desconocidos que no han oído hablar jamás de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué creéis que esto significa? Esto no puede significar sino una sola cosa, que no se trata de criaturas reconocidas por Dios, que no tienen acceso ni a la salvación ni a la divina misericordia. Aquellos pueblos están excluidos del mundo. ¿Y por qué? Porque son criaturas inferiores. ¿Queréis desarrollar un poco más vuestro razonamiento, profesor? En primer lugar, eminencia, la facilidad con que esos nuevos pueblos han sido conquistados es una señal de que Dios ha decidido imponer su mano sobre esos bárbaros. Enseguida les ha enviado enfermedades con el único fin de exterminarlos. Eminencia, esos idólatras mueren como chinches. ¿Y debido a qué? A que Dios desea aniquilarlos. ¿No se rumorea también que las vidas mueren víctimas de su propio libertinaje, de sus prácticas sodomitas? Sí, Es lo que escucho, no puedo permitir que se diga eso. Podéis hablar de libertinaje en esos huecos sin fondo, donde se envía a los indios a trabajar sin descanso hasta su muerte. Podéis hablar de libertinaje en esos mataderos, donde se desciende vivo y no se sale sino cadáver. ¿Qué debo hacer? ¿Debo reír o llorar? Decídmelo. Calmaos, señor obispo. Me calmaré cuando me expliquéis de qué manera pueden creer los indios que actuamos en el nombre del verdadero Dios. En todos los lugares ellos nos llaman yares. Yares. Yares, que quiere decir demonios. Para ellos no venimos sino del infierno y tenemos al diablo por ahí. Señor obispo, ¿vos creéis en lo que acabáis de decir? Los indios lo creen, eminencia. Pero vos, es vuestra opinión la que nos interesa. ¿Vos creéis sinceramente que los españoles son demonios? Creo que se han convertido en demonios. ¿Cómo así? Desde que pusieron el pie en esas nuevas tierras, desde que se les entregó esclavos, desde que se les dijo que eran una raza superior, el demonio se apoderó de los conquistadores. De lo que sacáis entonces a la conclusión que los soldados enviados por los españoles son demonios. Eminencia, cuando los moros nos invadían y saqueaban nuestras tierras,
No decíamos que eran los aliados del diablo. Lo decíamos y con toda justicia, como decíamos también de los turcos. Sin embargo, se lo afirmo, lo aseguro. Las guerras que estamos liberando contra esos pueblos son 1000 veces peores que las que los turcos y los moros han mantenido contra los cristianos. Pero qué desorden en el pensamiento. ¿Qué discurso más demente? Asociar a los españoles y los portugueses con los siervos del diablo y hacer de los indios seres inocentes. ¡Qué aberración! Ellos que sacrifican millares de víctimas a sus ídolos, que arrancaron 80.000 corazones únicamente para la inauguración del gran templo de México. Eminencia, todos aquí consideramos a la Biblia como un libro sagrado, ¿no es así? Y el único, señor obispo. Sin embargo, leemos en ella que Abraham se disponía a sacrificar a su hijo Isaac en ofrenda a Dios. Obraba así porque pensaba que a Dios le complacía este sacrificio. Aún más, podríamos decir que este tipo de sacrificio se practicaba habitualmente. Hermano Bartolomé, creo que esta vez sobrepasáis los límites. ¿Quién lo sabe, hermano Romo? ¿Quién lo sabe? Nuestro Dios, el único y verdadero Dios, y basándonos en las palabras de la Santa Biblia, no desdeñó que se le hicieran sacrificios humanos. Aún más, Él mismo nos entregó a su propio Hijo en sacrificio. ¡Este argumento es inadmisible! Señor obispo, la comparación es un tanto excesiva y roza con la herejía. Como sabréis, está llena la hoguera. Está bien, lo admito. Solo quería decir que quizá llegará el momento en que sociedades más refinadas que la nuestra considerarán a la Biblia como un libro sanguinario y cruel, propio de la más baja especie humana. Eminencia, este argumento es fraudulento. Pone en paralelo una suposición con un hecho confirmado. Los sacrificios humanos realizados en las Nuevas Indias son un hecho reconocido por todos, un hecho histórico. Los sacrificios bíblicos, muy al contrario, son hechos supuestos que nada aseguran, que nada atestiguan. Poner en comparación dos categorías de acción diferentes supone una vez más, Fray Bartolomé, una falta grave de lógica y lo que es peor, Eminencia, un atentado contra la fe. ¿Diríais vos que los hechos narrados en la Biblia no son fiables? No, jamás diría eso. Lo que digo es que los pueblos que vos comparáis con los de la Santa Biblia son pueblos bárbaros, sangrientos, sodomitas y sobre todo caníbales. Caníbales. Sí, Eminencia, caníbales. Matan a nuestros soldados y se los comen. Todos los pueblos, por más bárbaros que sean, tienen derecho a castigar a sus invasores, a defenderse contra las agresiones exteriores. ¿Justificáis entonces el canibalismo? No, pero los conquistadores sí que justifican sus masacres con el canibalismo de algunos indios. Por aniquilar costumbres que nosotros consideramos bárbaras, nos hemos vuelto más bárbaros aún. Calmaos, hermano Bartolomé. Culpable, Eminencia. ¿Alguien desea tomar la palabra en la sala? ¿Vos? ¿Quizás vos? ¿Nadie? ¿Podría decir algo? Por supuesto, avanzad. Yo no hablo muy bien, no tengo estudios, pero lo que voy a decir aquí todo el mundo debe saberlo. Os escuchamos. Yo he sido enviado por los colonos de las Indias para hablarle de nuestro asentamiento en aquellas tierras, de nuestras vidas, de todos los problemas que tenemos. Bien, bien, continuad, continuad. En un comienzo se nos distribuyó tierras y hombres para trabajarlas. Se nos ofreció una parte de las ganancias. De esa parte de ganancias, aún debemos pagar impuestos a la corona, al ejército, hacer dádivas a la iglesia y a los conventos, en fin.
Ahora no podemos elegir. Debemos trabajar con los indios. Pero son sucios, ladrones, perezosos y no tienen palabra. ¿Por qué deberían de matarse a trabajar por nosotros? ¿Por qué tendrían siempre que complaceros? Hermano Bartolomé, enseguida volveréis a tener la palabra, pero por ahora os lo suplico. Escuchad a los demás. En todo caso hay que saber una cosa. Si le vamos a pagar a los indios por el trabajo y tratarlos como si fuesen cristianos, otorgarles leyes, cuidar de ellos y de su familia, en ese caso eso va a costar muchísimo dinero. Digo, Eminencia, quizá no sea este lugar más apropiado para hablar de dinero. Sí, habla. Bien. Ese dinero será necesario sustraerlo de alguna parte. ¿De las rentas de la corona? ¿O de los ingresos de la iglesia? Porque yo no veo otro medio. ¿Y en qué cantidad? En cantidades enormes, Eminencia. Precisar. Mire, Eminencia, si lo que se quiere es mantener una administración, a un ejército, construir conventos, iglesias y todo lo demás, en ese caso va a ser necesario enviar dinero a las Indias en vez de recibirlo en otro bolsillo. Señor Colono, creo que exagerado. No estoy exagerando. Está bien. Vos que los conocéis, ¿pensáis que los indios tienen un alma como la nuestra? Mal. Yo sobre el asunto de las armas no sé nada. Lo que sí sé es que son débiles de cuerpo. Y eso es lo peor para trabajar. Nacen muy pocos niños, envejecen pronto, se mueren por cualquier tipo de enfermedad. La población desaparece y cada día es más difícil encontrar mano de obra. Se esconden en las montañas y tenemos que ir a buscarlos con perros. Ya no se puede, ya lo sabemos qué hacer. Si encima ahora tenemos que pagarles por el trabajo y ocuparnos de la salud de sus almas, en ese caso, señores, mejor sería renunciar a las Indias. Bien, muchas gracias. Era necesario que todo el mundo lo supiera, ¿eh? No habláis tan mal como decís, ¿no? Hablo de lo que conozco. Recoged las monedas también, por favor. ¿Podría permanecer aquí con ustedes? Sí, poneos ahí. Creo que de nuevo nos estamos desviando de nuestro tema para entrar en el de las consideraciones económicas. Por lo tanto, señores, debo repetiros que estamos aquí únicamente para saber si los indios pertenecen a la descendencia de Adán y Eva, si han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si pueden, al igual que nosotros, acceder a la vida eterna y, en conclusión, si poseen un alma semejante a la nuestra. Y sobre esto, profesor, por favor, dadnos vuestra opinión. Aristóteles en su política lo dice muy claramente. Ciertas especies humanas han sido creadas para regir y dominar a las otras, que es justo y normal que la materia obedezca a la forma, el animal al hombre, la esposa al esposo, el hijo al padre, lo imperfecto a lo perfecto. Único modo de lograr el bienestar universal. La ley divina y natural ha prescrito este orden para siempre. Este orden ha sido instaurado por el Creador para el bien de todos. ¿Y es este el caso a vuestra opinión? Sí, los habitantes del Nuevo Mundo son esclavos bajo todo punto de vista conforme a la definición de Aristóteles. ¿Esclavos por naturaleza? Absolutamente. Si no, ¿cómo explicar esta sumisa obediencia que muestran a los conquistadores? ¿Cómo explicar, Eminencia, que no se subleven contra sus dueños? Que en la mayoría de los casos decidan ellos mismos someterse y, como vos decís, algunas veces hasta suicidarse, sin oponer resistencia ni lucha alguna. Profesor, en vuestro libro habláis de sacrificios humanos, ¿no es así? Así es, en efecto, de sacrificios que hacen a sus ídolos, a esos horribles y crueles dioses hechos a imagen y semejanza de esos pueblos. Por lo tanto, profesor, no se les puede reprochar los sacrificios humanos, ya que ellos mismos no son humanos. Eminencia. No niego su condición humana según Aristóteles la entiende. Lo que digo, Eminencia, es que su naturaleza difiere esencialmente de la nuestra. No lo habéis aún comprobado, profesor. Pues bien,
además de su falta de deseo por la vida, Tedium vitae. que demuestra el castigo divino que se ejerce contra ellos, también debéis saber que esos indios son incapaces de comprender los principios más simples de nuestra civilización. Por ejemplo, profesor. La redención de Cristo, por ejemplo, el pecado original, el misterio de la Santísima Trinidad, el perdón por la confesión. ¿Y es eso lo que vos llamáis los principios más simples? Evidentemente cualquiera de nuestros niños los asimila. ¿Estáis seguros, profesor, que todos nuestros niños comprenden esos misterios? En todo caso los admite. Claro, si están obligados, ¿qué otra cosa pueden hacer? Eminencia, lo que estoy tratando de demostrar, si no soy interrumpido a cada momento, es que los indios no tienen ninguna actividad del alma. Su desarrollo espiritual es débil, muy por debajo del nuestro. Además, no tienen ninguna noción del arte, de la arquitectura, de la belleza. Es lo que escucho, no puedo permitir que se diga eso. ¿Cómo podéis afirmar que carecen de expresión artística o que la suya es inferior a la nuestra? Si no es por la mera y única intención de atribuirnos el derecho a destruirla. Sí, porque eso es lo único que hemos hecho desde que pusimos los pies en esas tierras. Quemamos sus escrituras, vandalizamos sus templos, derrumbamos sus estatuas, tachamos sus Solo son simples reproducciones torpes y rudimentarias. Todo lo contrario, son de una esmerada y laboriosa realización, de una exquisita Solo son complejidad. montones de piedras. Realmente desesperante. Hermano Bartolomé, ¿Cómo podéis menospreciar su arquitectura? ¿Por qué es diferente a la nuestra? Cortés, vuestro amigo personal, Cortés. escribía al rey de España. Sus construcciones presentan una proporción tal, una majestuosidad, una belleza, un sentido espiritual que no podíamos captar. Muchos de entre nosotros nos preguntábamos, decía, si lo que estábamos viendo era realmente un sueño. Un sueño. Sí, un sueño. Un sueño ahora devastado. Así que mi amigo Cortés decía eso. Eminencia, con el fin de que os hagáis una idea de lo que algunos llaman arte, he hecho traer desde allá una de esas piedras esculpidas. Señor canónigo, por favor. Señor obispo, no sabía nada de Eminencia. Señor Sepúlveda. Eminencia. Bien. Colocarla en el centro. He aquí una de sus gárgolas, delante de las cuales se prosternan, delante de las cuales sus sacerdotes, con la ayuda de un cuchillo de piedra, le abren el pecho a sus víctimas y hundiendo su mano en él, les arrancan el corazón aún latiente. Esto tan elemental. ¿Adoran eso? Sí, eminencia, en unos templos de donde se desprende un fétido olor a carne quemada. ¿Y esto lo considera una bella escultura? Eminencia, el salvaje no tiene capacidad para percibir lo bello. El esclavo de nacimiento no tiene acceso a la belleza, la es por naturaleza prohibida. Además, su inteligencia es rudimentaria, su sentido artístico, nulo, lo cual le destina irremisiblemente a la sumisión. Señor obispo, estos pueblos... Eminencia, esto no es más que un fragmento arrancado de un templo. Para juzgar con objetividad, hay que ver los templos en su conjunto. Sus pirámides son tan imponentes como las de Egipto y aún mejor ornamentadas. Señor obispo, vamos a dejarnos de ornamentos. No se trata únicamente de ornamentos, Eminencia. Se trata de la organización perfecta de su sociedad, de la trepanación de sus cráneos, de su sistema de irrigación, de su escritura ilustrada, de sus conocimientos de astrología. Eminencia, de- usted sabe que su calendario es mucho más preciso que el nuestro. Se me ha comunicado que en México los franciscanos han abierto un colegio para los hijos de príncipes indios. Así es, Eminencia, y se enseñan las mismas materias que en España. Llegan a los mismos Sí, resultados. Eminencia, y muestran la misma disposición, la misma aplicación que los españoles. Eminencia, protesto contra la existencia de tales escuelas. La revelación de la palabra liberadora no ha sido dada para esas criaturas. Las nociones de justicia, igualdad, amor al prójimo, que pertenecen exclusivamente a nuestra civilización, conduciría a esos pueblos a la confusión, al desorden, al caos.
El nivel espiritual de esos pueblos no está lo suficientemente evolucionado como para poder admitir nuestra civilización. ¿Queréis decir, profesor, que debemos cesar de predicarles el Evangelio? No, Eminencia, yo no he dicho eso. ¿Qué es lo que habéis dicho entonces? Lo que he dicho es que en un primer momento deberíamos someter a todos los indios. Lo primero que necesitan es un amo que pueda imponerles un orden, una estabilidad. ¿Pero qué se nos está contando? De nuevo se repite el viejo romance. Se masacran pueblos enteros bajo el único pretexto de que aún están suficientemente bien evolucionados. Dios repudia a esos idólatras. Esperó que nuestra victoria sobre los moros fuese completa, que hubiésemos expulsado los demonios judíos fuera de España para guiarnos el mismo año hacia una nueva misión bíblica. Aniquilar a esos impíos, a esos discípulos del demonio. ¿Tiene que ver la Biblia con esta conquista? Debo recordaros, hermano Bartolomé, que en Sodoma y Gomorra Dios no vaciló en lanzar su divino fuego purificador para aniquilar a los impíos. En el capítulo 12 del Deuteronomio, Dios prescribe muy claramente la demolición de los templos paganos, la destrucción de sus estatuas y de sus ídolos. Pero trazar con la espada el camino de Dios es una empresa deshonrosa. Es lo que hemos dicho siempre cuando hablábamos de los musulmanes. Lo que ellos llaman la guerra santa, nos repetíamos, no es nada más que una infamia. No sirve sino para escribir el nombre de Dios con letras de sangre. Hemos tratado a Mahoma y a sus sucesores de criminales. Y nosotros ahora estamos haciendo lo mismo, o quizás aún peor. ¿Alguien desea tomar la palabra en la sala? Hablar. Pues bien, queridos hermanos, he pedido que se me haga llegar del Nuevo Mundo algunos individuos de la especie que nos preocupa, 2 hombres, 2 mujeres y un niño. Desgraciadamente, Eminencia, no han llegado con nosotros más que una mujer y un niño. ¿Cómo así? Los otros miembros del orden murieron en alta mar, Eminencia. Que Dios tenga bien recoger sus almas, si Él lo gusta así. Amén. Creo, señor obispo, que vos conocéis bien el lenguaje de los indios. Solamente a grandes rasgos de evidencia, ya que su vocabulario es una riqueza tal. Está bien, nos serviréis de intérprete. Desde el mero punto de vista físico y corporal, ¿son exactamente iguales a nosotros? Sus hembras como esta pueden ser fecundadas por nosotros. Disculpad, hermano. Bueno, quiero decir por nuestros soldados. Sí, eminencia. ¿Seguro? Desde el primer instante que los conquistadores pusieron el pie sobre las nuevas Indias, miles y miles de mujeres han sido violadas por nuestros soldados bajo la amenaza de las armas. Violadas sí, pero ¿y fecundadas? Violadas, torturadas y fecundadas, en vez de cumplir con nuestra misión evangélica. Os hago esta pregunta, hermano Bartolomé, porque me han contado que en África algunos marineros portugueses habían dejado preñadas a hembras de chimpancé. Y en resumidas cuentas, esas historias no eran nada más que pura invención. Vos que veniste allá, quisiera haceros una pregunta. Sí, eminencia. Las mujeres indígenas pueden ser normalmente fecundadas. Sí, eminencia. Y los niños que nacen de estas uniones son viables y bien formados. Sí, eminencia. Os voy a dar esto.
Eminencia, podemos comenzar el examen del pensamiento y del sentimiento. A vuestra opinión, señor obispo, desde nuestra llegada, ¿han realizado algunos progresos? ¿A qué tipo de progresos os referís, Eminencia? Bueno, esos pueblos han sido golpeados a muerte, masacrados, desplazados, despreciados. Su imperio ha sido devastado, su civilización aniquilada. Nuestro contacto con esos pueblos ha sido un desastre para la humanidad. Probablemente el más devastador en la historia de todos los tiempos. Supongo, profesor, que no compartiréis esta opinión. Eminencia, yo comparto la misma fe que mi adversario. Creo ser tan piadoso como él. Y guardo, al igual que él, todos mis deberes cristianos. Pero esta fe no llega hasta el punto de taparme los ojos. Alrededor mío veo el mundo tal cual es. ¿Yo cómo lo veo? ¿Cómo soñáis que es? Yo sueño. En demasía. Señor profesor, osad salir fuera de vuestras bibliotecas y por las calles de la ciudad, por los campos. Contad el número de miserables, de mendigos, de indigentes y lisiados que encontraréis en el reino más rico del mundo. Después, solo después, volved aquí y decidme quién de los dos son. Si alguno de los presentes desea examinar a esta mujer más de cerca. Señor obispo, ¿cree en Dios? ¿Ha oído hablar de nuestro Señor Jesucristo? Preguntadle a ella, quiero conocer su respuesta. Dice que no quiere creer en nuestro Dios, que permanecerá fiel a los dioses de sus antepasados. Rechaza creer en Dios. Sí, Eminencia. Que busquen algo para golpear. Se les ha hablado de la Santa Virgen. Ha oído hablar del Santo Espíritu, pero es muy difícil explicarles cómo la Virgen pudo concebir un niño sin un carnal. Porque es un misterio, hermano Bartolomé. Eso, un misterio. Porque no existe ningún medio en el espíritu humano de poder penetrar los santos misterios. Eso es todo. Eminencia, si después de años y años de predicación aún se niegan a reconocer el santo evangelio y adherirse a él, es para mí la prueba de la creación imperfecta de estas criaturas y de su pertenencia al reino del diablo. ¿Por qué se obstinan en estas creencias absurdas? Se les han dicho miles y miles de veces que sus dioses no han sabido protegerles, que su religión es absurda y sin fuerza ante la nuestra. Les ha ¿Y explicado. qué dan como respuesta? ¿No se dan cuenta que están vencidos y no pueden nada contra nosotros? Ellos dicen, la palabra de los dioses se ha vuelto oscura, ya no la comprendemos. El mundo ha cambiado radicalmente. Se ha roto el ciclo del tiempo. Tenemos que desaparecer para siempre, sin dejar ningún rastro, ningún recuerdo. Y en esta terrible angustia se dejan morir, porque ya no escuchan hablar a sus dioses. Vos, golpead al ídolo y observemos su reacción. ¿Cómo vais a hacer Vamos, eso, Eminencia? golpead. No Eminencia, es más ¿cómo el vais a ídolo, hacerlo? vamos. No Eminencia, tengáis ¿cómo miedo, vais vamos. a hacer eso? ¿Habéis visto? Ha estado a punto de interponerse. Ha demostrado así su obstinada idolatría, eminencia, su obediencia a las fuerzas ocultas. Es una criatura perdida, atrapada en las garras del demonio. Ha intentado interponer ese siervo, pero todos hemos visto
ha contenido. Y bien, eso no prueba nada. Sí, eso prueba que son capaces de pensar, de calcular los pros y los contras. A Satán se le conoce comúnmente como malicioso porque inspira en sus discípulos toda clase de astucias. Su reacción corresponde a la de cualquier pensamiento superior. El zorro es astuto. Diríamos, por tanto, que su pensamiento es superior. Sí, pero el zorro no edifica ciudades, no construye canales de irrigación, no paga impuestos. ¿Quién sabe? Profesor, no seguimos un zorro. Un zorro filósofo. Un zorro que por alimento roe las páginas de los libros de Aristóteles. Un zorro que sabe el latín y el griego, pero que no sabe nada de la vida. ¿No sois vos el más astuto de los dos? Todo el mundo aquí reconoce vuestra habilidad. Es el signo de que vos pertenecéis al diablo. Eminencia, esto es una injuria. Señor obispo, debo recordaros que semejantes propósitos atentan contra la dignidad de esta controversia, que los argumentos ad hominem, sobre todo la insolencia y la injuria, no son en absoluto admisibles en este debate. Eminencia, no soy yo el que utiliza aquí los argumentos ad hominem. No soy yo el que habla aquí de animales al referirse a criaturas humanas. Eminencia, una vez más, mis palabras son deformadas por mi adversario. Vieja técnica de disputa que ya denunciaba Cicerón y que lamento encontrar en este digno lugar. Dígase entonces. En algún momento he dicho yo que los indios sean animales. ¿Lo ves insinuado? No, yo solo me he limitado a decir que el zorro es astuto, que los perros, al igual que los asnos, los zorros y los caballos, temen los bastonazos. En ningún momento yo he sostenido que esta mujer sea un animal y desearía dejar constancia escrita de eso. Eminencia, yo quisiera hacer una pregunta. Pues bien, acepta. Los indios tienen barba. Yo no he visto ni una sola línea en las Santas Escrituras en la que se diga que un hombre creado por Dios deba necesariamente tener barba. Sufren al estar lejos de su tierra. Toda criatura viviente sufre al estar apartada de su tierra, hasta los árboles. Temen la muerte. Toda criatura viviente teme la muerte. Hasta los zorros. Sienten amor por sus hijos. Hermano, todo ser viviente siente amor por sus hijos. Precisamente a eso quería llegar, Eminencia. Vos, agarrar al niño que vamos a comprobar algo. Eminencia, ¿cómo vais a hacer eso? Arrancarse. Eminencia, no podéis No hacer eso. digáis nada, no habléis. Vamos, hacedlo. Eminencia, Por favor. Por favor, detenedme, cuidado, ¿cómo podéis hacer eso? Cuidado, quieto, no podéis hacer eso, quieto. Eminencia, este examen es cruel e inútil. No es de vuestra competencia calificarlo. No creo que para hacer avanzar nuestro debate sea preciso hacer esta clase de experiencias. ¿Quién en nuestro mismo corazón lo estáis viendo? Esta madre estaba dispuesta a morir para salvar la vida de su hijo. Es una madre igual que nuestras madres. ¿O no está claro? Eminencia, algunos pretenden que la facultad de reír no pertenece más que al hombre, que es una cualidad exclusiva de nuestra especie. También se dice que cuanto más se elevan los espíritus, más sensibles son a la burla y a la inhibición. Podríamos ver quizás si los protegidos del señor obispo... Eminencia, es una evidencia que esta madre no está en disposición de reír. ¿Y por qué? Después de esa simulación de asesinato, después de que prácticamente... La risa es espontánea, es un reflejo natural y no se prevé. Puede surgir en cualquier momento, incluso de la tristeza, y hasta en un velador. Encuentro la idea excelente. Conocen el amor y el temor, Eminencia. Más para conocerlos realmente hay que mirarles con otros ojos. ¿Cómo debemos entonces mirarles? Como un espejo donde encontramos nuestra propia imagen. Un rostro olvidado, lejano. Y en ese espejo, ¿podéis vos reconoceros? Sí, Eminencia. Me reconozco en ellos y los considero mis propios hermanos. Porque hay ciertos momentos en que deseáis ser como ellos, en que queréis olvidar quién sois y abandonar el hábito que lleváis, para huir con ellos y cambiar de ser, para renunciar a la verdadera fe,
que abrazar la idolatría. ¿Cómo? ¿Estáis dudando de mi fe? Hay ciertos momentos en que realmente me lo pregunto. Señor Sepúlveda, vuestra recriminación raya en la acusación de herejía, y la herejía conduce inevitablemente a la hoguera. ¿Quién más de los aquí presentes puede acusarme de herejía? Nadie, señor obispo. ¿Pero qué tenéis ante los ojos? O más bien, ¿qué tenéis en la cabeza? En el corazón. ¿Por qué me acusáis de estar ciego? Cuando soy vos el que vivís en un cuarto cerrado y negro, donde dais vueltas como un insecto. Alumbrad vuestra lámpara, como dijo Jesucristo. Y si vuestra lámpara no ilumina más, buscad otra. Abandonad la retórica en la cual os enterráis. Liberaos. Renunciad por un instante a vuestros libros y mirad el mundo por la luz. Con sinceridad, con sencillez, de una vez por todas. Hermano, no voy a pelear, señor. Hermano Romo, disculpad, hermano, disculpad. Disculpad, hermano, disculpad. Bien. Eminencia, ha reído Eminencia, la India ha reído Eminencia. Ha reído Eminencia, ella ha reído. Ella ha reído. Ha reído Eminencia. Eminencia, quisiera decir una cosa muy simple. Pero dígala simplemente, ¿eh? Una de dos. Una es suficiente. O bien los indios son iguales a nosotros, y Dios los ha creado a su imagen y semejanza, y los ha redimido con la sangre de su Hijo, y en este caso no tienen ninguna razón para rechazar la verdad de nuestro Señor. Por fin lo aceptáis. O bien, los indios pertenecen a otra especie de criatura, ¿Y cuál es vuestra opinión? que ellos pertenecen a otra categoría, que han nacido para servir y ser dominados, y desde el punto de vista de la filosofía es normal explotar el trabajo de estos seres. ¿Pero qué se nos está contando? De nuevo estamos empachados de sofismo. No se puede, señor Sepúlveda. No se puede decidir sobre la índole de todo un continente, nada más que con las finezas de la lógica. Hermano, lo que os incomoda por encima de todo es la lógica. Y es normal, porque vos siempre habláis y habláis, pero en la contradicción. Vos repetís 1000 veces que los indios son buenos y humildes, y que los españoles son monstruosos y crueles. Pero vos también decís que son nuestros semejantes. Fray Bartolomé, ¿en qué quedamos? ¿Que son diferentes a nosotros o que son nuestros iguales? Que son seres humanos como nosotros. Y de eso nunca dudaré. Son mis hermanos y me reconozco en ellos. ¿Es esa vuestra conclusión, señor obispo? Cuando me miro en los ojos de los indios desamparados, cuando llegan a mi pecho estas preguntas, ¿por qué nos asesináis? ¿Por qué quemáis nuestros templos, nuestros libros? ¿Por qué queréis que desaparezcamos? Si se estudia Aristóteles... ¡Aristóteles, Aristóteles! El reino de Aristóteles se ha terminado. Aristóteles no era sino un pagano que se está consumiendo en las llamas del infierno. Su teoría no es nada más que una enorme mentira tiránica e infernal. ¿Queréis escuchar de una vez por todas
apóstol San Pablo. No hay ni judíos ni romanos, no hay ni esclavos ni hombres libres, no hay ni machos ni hembras, porque todos somos uno en Cristo nuestro Señor. Todos uno. ¿Dónde veis en este texto las categorías de Aristóteles, los niveles de la humanidad? ¿Habéis terminado, señor obispo? Pues muy poco habré terminado, Eminencia. Llevo más de 40 años predicando. Predicaré aún tanto tiempo como Dios lo exija de mí. La verdad avanza lentamente, sola y frágil, y es atacada cada instante por miles de enemigos. La mentira, al contrario, tiene muchos aliados. El libro de mi adversario, el cual debemos buscar aquí, no lo olvidemos, es uno de esos agentes de la mentira, puesto que defiende la idea de una guerra justa, de un homicidio ordenado por Dios. Es algo que no puedo creer. No puedo creer que Dios se vanaglorie de ver correr la sangre sobre la tierra. Mas, ¿qué proponéis, hermano? Debemos afirmar contundentemente que los indios son nuestros hermanos, que nada nos distingue de ellos. Debemos establecerlo como una verdad universal, como un dogma. Profesor Sepúlveda, ¿desearíais concluir? Eminencia, admito que los problemas debatidos en esta controversia sobrepasan en importancia lo que yo solicito. La autorización para publicar mi libro. Es verdad, no se trata nada más que de un objeto de papel que muy pronto caerá en el olvido. A no ser que haya caído ya. Sin embargo, Eminencia, yo desearía volver sobre un punto. Hermano Bartolomé, vos mismo habéis dicho, debemos hacer de ellos buenos cristianos. Hermoso propósito. Pero yo me pregunto, ¿cómo convertir a esos indios? ¿En cuánto tiempo? ¿A qué precio? ¿Qué hacer con aquellos que no quieren ser cristianos y que vos no queréis dejar en la esclavitud? No hace falta que respondáis. Voy a pedirle la respuesta a San Lucas, él que recibió la palabra misma de Cristo. He aquí lo que dice el evangelista. Compelle eos entrar. Forzadles a entrar. Todos los aquí presentes conocen muy bien esta frase. Forzarles a entrar. Con ella se quiere decir, como ocurrió con los judíos y los musulmanes, que el que se convierta en nuestra fe deja ipso facto de ser esclavo. No olvidemos que lo único que nos importa es que se hagan cristianos por las buenas o por las malas. Y si rechazan nuestra fe, permanecerán en la esclavitud para siempre. Si la rechazan, su destino queda en manos de Dios. Mas yo insisto, Dios ya ha manifestado su voluntad y ha comenzado la destrucción total de esos pueblos. Dejémosle continuar su opus Dei. Dios acoge en su seno a aquellos que le eligen y rechaza a todos los demás. Luchemos pues junto a Él, abramos nuestros brazos a los nuevos cristianos si son sinceros en sus sentimientos y apresuremos la destrucción de los otros. Cristianos unos y esclavos nosotros, libres de escoger. Yo soy de los que opinan que muy pronto llegará el reino de la verdadera fe y que muy pronto se instalará en los corazones de todos los hombres y su reino va a durar por los siglos de los siglos. Amén.
Pues bien, queridos hermanos, he aquí mi decisión. Como os había dicho al comienzo, no dudo que esta sea confirmada por su santidad y por toda la Santa Madre Iglesia Católica. Los habitantes del Nuevo Mundo, a quienes se les denomina indios, al igual que nosotros, son hijos de Adán y Eva. Gozan como nosotros de un alma y de un espíritu inmortal y han sido también redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, son nuestro prójimo y deberán ser tratados con la más grande justicia y misericordia, ya que son realmente seres humanos. Esta decisión será proclamada en todas las iglesias del Viejo y del Nuevo Mundo. La obra de Demócrates Albert del profesor Juan Ginés de Sepúlveda, que fue el pretexto de esta controversia, no recibe el imprimatur. Este libro no será publicado en ninguna parte de los territorios españoles. Eminencia, os pido disculpas. Yo respeto naturalmente vuestra decisión, mas habéis analizado minuciosamente la extrema importancia de vuestra decisión. ¿Me estáis acusando de ligereza, profesor? No, en absoluto. Mas debéis de tener en cuenta que, según lo ya expuesto, condenáis a la ruina los establecimientos españoles y coloniales. Señor Sepúlveda, ¿aún os queda alguna lección por darme? O quizás os he dado la impresión de no reflexionar lo suficiente. Eminencia, es verdad que nada de lo que acabáis de decir puede ser retirado. Pero existe quizá una solución de la cual me acabo de acordar y que había sugerido el rey de España. ¿Un mensaje del rey? Sí, en efecto, Eminencia. Pues, respondedme. Los africanos han hecho la travesía hasta el Nuevo Mundo. Sí, Eminencia, de los primeros años de la conquista. ¿Se adaptan rápido al clima? Son bastante resistentes. Y aceptan su condición. ¿Y por qué no habían de ser cabros? No se sublevan. Mucho menos que los indios. ¿Y quiénes han llevado a estos africanos? Al principio, Eminencia, fueron los portugueses, después los holandeses, los ingleses y sobre todo franceses. El rey de España, a su turno en 1518, permitió el traslado de 4.000 esclavos y otros 5.000 poco después. Y eso sin contar lo del transporte clandestino. Los atrapan en las sabanas africanas, los transportan y después los venden. Y muy caro, dicho sea de paso. No puedo más que sugerir. Mas, ¿por qué no los atrapáis vosotros mismos? Tendríais así asegurado una mano de obra robusta, dócil y aún menos dispendiosa. La mortalidad de los indígenas se vería así compensada, señor obispo. Supongo que en África se puede encontrar fácilmente. Eminencia, pero la iglesia no se opondría a esta clase de expediciones. ¿Y por qué se opondría? Por supuesto. ¿Acaso la corona se opone? No, en absoluto, todo lo contrario, Eminencia. Entonces, ¿qué razón tendría la iglesia para oponerse? Os hablaré. Eminencia, si la iglesia autoriza oficialmente tales expediciones, correría el riesgo de convertirse rápidamente en un gran comercio. La sed de dinero conduciría a los peores desastres. Señor obispo, me parece que vos habéis tenido un esclavo negro. Durante poco tiempo, Eminencia, jamás lo considere como un esclavo. Bueno, pero estabais muy contentos. Hermano Bartolomé, me parece que esta decisión nació de vos. ¿No fuiste vos quien la sugirió al rey de España a fin de proteger a nuestros hermanos indios? Lo dije, ¿verdad?, en mi juventud. Mas hoy jamás se me ocurriría hacer una cosa. Demasiado Eminencia, tarde, vamos a hacer un vamos crimen, a volver a Eminencia, es un crimen hacer eso, Además, Eminencia. no No estamos podéis hechos hacer de eso, Eminencia. sobre este tema. Si está claro que los indios son nuestros hermanos por la sangre que Cristo derramó, que están dotados de un alma inmortal como la nuestra, y que han sido capaces de crear civilizaciones. Al contrario, los habitantes de las sabanas africanas están mucho más cerca del animal. Esos pueblos son negros, torpes y brutos. No conocen ningún tipo de arte ni de escritura. No saben sino construir chozas. No tienen actividad mental sino física. Y desde la época romana siempre han sido sometidos y domesticados. Muy bien, queda dicho. Añadiremos un codicilo. Preparadme una redacción. Sí. En nombre de su santidad, os agradezco vuestra presencia, vuestra escucha y vuestra colaboración. Demos gracias a Dios
por haber estado entre nosotros hasta este último instante. Oremos un momento juntos antes de cerrar. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que fue crucificado. Con el fin de proteger a los indios, he pasado la mayoría de mi vida arrepintiéndome de estas palabras, reprochando. Aún hoy me avergüenzo de haberlas dicho y afirmo todo lo contrario. Afirmo que los africanos son hombres como nosotros. Nos hemos equivocado con respecto a ellos durante siglos. Son como nosotros. Son nuestros hermanos. No aceptarlo sería un grave error, terrible, irreparable. Son como nosotros, son nuestros hermanos.